Buen día a todos, soy el chef Luis Quiroz, coordinador de la licenciatura de Gastronomía en UNOS Universidad en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de UNOS Universidad y Slow Food Academia en Gastronomía y Nutrición Tijuana, a este espacio digital en el cual se hablará del trabajo de los cocineros y grandes chefs que están haciendo trabajos fuera de sus trincheras y áreas de confort. Hablar de gastronomía en estos días es hablar de un motor de cambio para todos los que de alguna forma la ejercemos, no solo detrás de los fogones, sino de un trabajo que se manifiesta a través del diseño, la ciencia, la cultura, sustentabilidad, el arte, la innovación, la tradición y los sabores. La gastronomía también es conocer de química, conocer de física y de sentimientos. Es promover productos locales, respetar las temporalidades y también conocer al productor. Cuidar de los recursos naturales, de nuestras relaciones personales, de las tradiciones de nuestros países, es el respeto a otras culturas, diferentes puntos de vista, es cuidar los alimentos, es cuidar a las personas que pueden llevar los alimentos a sus casas y también cuidar a los que no pueden hacer esta labor. La gastronomía siempre será un tema en la boca de todos. Gracias a estos planteamientos, buscamos explicaciones, respuestas. Surge este proyecto que denominamos Cocineros Más Allá de la Cocina, el cual tiene la finalidad de proyectar que la gastronomía es un oficio multidisciplinario y que no se acaba cuando se cierran las cocinas, sino que se reinventa. Y sin más tiempo que perder, para UNOS Universidad y la Academia en Gastronomía y Nutrición Tijuana, es un honor presentar a la cocinera de tradiciones, a la chef Claudia Trasviña, y al cocinero de cultura, el chef Felipe Ribenbon, dos personas muy interesantes y con grandes pensamientos. Espero que disfruten este diálogo y damos inicio a la primera edición de Cocineros Más Allá de la Cocina. Le cedo la palabra a nuestro chef Israel Zárate. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo desde las instalaciones de UNOS Universidad en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Los invitamos a realizar sus preguntas por escrito para que los chefs puedan darles respuesta en la sección de preguntas y respuestas. Para dar inicio, permítanme presentarles a la chef de tradiciones, Claudia Trasviña, la cual, dentro de su desarrollo profesional en la gastronomía, ha incursionado e incursiona en el Conservatorio de la Cultura Gastronómica, sección Baja California. Su marca personal, el Collage de Claudia, colaboradora frecuente en el Baja Culinary Fest, ponente en el Foro Mundial de la Cocina Mexicana en la ciudad de Los Ángeles, California, participante en México Gourmet en la ciudad de San Diego, California, docente activa e investigadora gastronómica. Con ustedes, Claudia Trasviña. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta plática que no dudo que será una plática muy sabrosa, una plática que nos llevará a reflexionar muchísimas cosas. Voy a compartir pantalla en este momento para darles un poco de referencia de lo que yo hago en este momento. Creo que no se puede compartir. ¿O se está compartiendo? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Ok. Bueno, soy Claudia Gabriela Trasviña Durazo. Les hablaré un poquito de mi historia, de lo que soy. Pues nací en la ciudad de Tijuana, Baja California, al norte de México.
en este espacio un tanto árido, pero que da muchas cosas buenas a todos los que vivimos de este lado. Mi formación inició como licenciado en Derecho, pero el amor por la gastronomía y lo que yo aprendí y vi dentro de mi hogar y de mi familia siempre me llevó a querer aprender un poco más de lo que son las tradiciones en cuanto a la cocina y las maneras de cómo se preparaban, por qué se preparaban, dónde se preparaban y a qué sabían muchas cosas. Esta formación me llevó a estudiar arte culinario, después a tomar otros cursos tendientes a conocer más de lo que es la gastronomía de México, como la maestría en cocinas de México, un diplomado en rutas gastronómicas donde tuve la oportunidad de visitar 7 estados y poder cocinar en sitio con cocineras tradicionales y conocer de productos en ese momento y que me explicaran a un grupo de 11 personas sobre los productos, sobre las tradiciones, sobre las vestimentas. Como lo mencioné, pues mi vida era comiendo, disfrutando y aprendiendo de las tradiciones mexicanas, de su cocina principalmente. Todo esto me llevó a formar parte de una gran sociedad, de un gran organismo de la sociedad civil, que es el Conservatorio de la Cultura Gastronómica. Lo que se refiere a Tijuana, pues se conformó en lo que fue el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, región Baja California, y en lo que se refiere a México, este conservatorio que está abanderado por la doctora Gloria López, llevó a que fuera reconocida y enlistada como patrimonio cultural inmaterial la cocina tradicional mexicana. Esto fue gracias a un grupo de cocineros, de investigadores, de profesionistas en la materia y de instituciones que presentaron la candidatura ante la UNESCO y pues se logró con una buena satisfacción bajo el paradigma de Michoacán. Esto implicó que todos los que estábamos en los diferentes estados y conformábamos este grupo, hiciéramos lo suyo, ¿no? Era una recomendación de la UNESCO, tienen que proteger, tienen que armar un plan de salvaguardia para proteger sus cocinas tradicionales, porque México no es una sola cocina. México son muchísimas cocinas que yo creo que en la vida ningún ser humano podrá conocerlas todas. Así, en Baja California se junta otro grupo de personas con distintas profesiones, se coordina con instituciones de gobierno y se logra obtener la declaración como patrimonio material de la cocina tradicional de Baja California, y esto fue en agosto del 2014. Así, mi transcurso por la vida y por la profesión, dentro de las actividades como el conservatorio, llevamos actividades con niños, como fue la elaboración, le llamamos manteleta, que era una especie de hoja que tenía ciertas cuestiones de carácter tradicional de culturas nativas de Baja California, y hemos participado en diversos foros, hemos traído a cocineras tradicionales o hemos logrado que estas cocineras tradicionales participen dentro de ciertos festivales en Tijuana, en Ensenada, en otras comunidades. Hemos tenido varias charlas, inclusive llevamos a Antonia González Cucapá a que participara en el Foro Mundial de la Gastronomía que realiza el conservatorio y que fue en la ciudad de Long Beach, en California, Estados Unidos. Como actividades personales, pues he tenido la dicha de ser docente, de dar clases de manera filantrópica a un grupo, por ejemplo, les se denominan kitchenistas, que es otro organismo de la sociedad civil que se preocupa por la salud de su comunidad, que se llama Cooking for Salud. Y normalmente, cuando me invitan, yo trato de participar con elementos de cocina tradicional mexicana y pues dar a conocer o reafirmar lo que ellas ya saben de algún momento, ¿no? He participado, como lo mencionaron, en estos México Gourmet en San Diego. Tengo un espacio en televisión los lunes donde la mayoría trato de promover lo que es cocina tradicional mexicana, y también tengo un poquito de repostera por ahí. He realizado unos cursos y en alguna ocasión pues se me pidió precisamente para
para realzar esto que es la cocina mexicana en un evento donde se enlazó Yucatán y la península de Yucatán y Baja California. Se me pidió elaborar un postre y este postre tenía sabores de lo que se consume en la península de Yucatán. Y pues, ¿qué les puedo decir? La alimentación es indispensable para todos. No habrá pandemia, no habrá ningún evento que nos quite el goce y las ganas de seguir cocinando. Eso sí, tenemos que ser creativos, reinventarnos y esforzarnos por dar un mejor servicio a nuestra comunidad. Gracias, Israel. Ahora te cedo el uso de la voz para que continuemos con esta charla. Muchas gracias, Claudia. En definitiva, un currículum muy importante y se nota tu compromiso con la gastronomía y la cultura mexicana. Pues continuando con las introducciones, les presento al chef y promotor de cultura, Felipe Ribbenboim, el cual, dentro de su desarrollo profesional en la gastronomía, ha incursionado como investigador gastronómico, chef del restaurante Dois en la cocina contemporánea en São Paulo, promotor del proyecto Cultura Alimentaria Base 7, ha realizado exposiciones en museos de Brasil, Milán y Estados Unidos. Socio y cofundador de Fruto, Diálogos do Alimento. Con ustedes, Felipe Ribbenboim. Muchas gracias, chef Luis, Israel y a chef Claudia. Y a todos de unos, gracias por la oportunidad de compartir ideas y hacer la práctica esta aquí con todos. Yo tengo también una presentación, una breve, a ver cómo vamos a compartir. Y bueno, mientras tanto, yo vengo desde... ¿Se comparte? ¿Todos ven? Bueno, yo vengo desde... Empecé haciendo arquitectura y después pasé a gastronomía. Y eso siempre tenía una broma aquí de pasé de construir a desconstruir las ideas y mezclar un poco visiones. Creo que eso es un poco continuo en mi trabajo. La primera exhibición que empecé a hacer fue alimentario, arte y construcción del patrimonio alimentario brasileño. Ahí paso un poco, voy a hacer un recogido muy breve, pero para comprender un poco que es una mirada mucho más allá de la cocina, pero siempre como mote, como eje principal, la cuestión del alimento, del acceso al alimento y de las relaciones del alimento con nuestro cotidiano. Entonces, bueno, la alimentario fue la primera exhibición y que abrió un seguimiento un poco dentro de las exhibiciones, o sea, porque siempre tratábamos de comprender el alimento fuera de un espacio de un museo y cómo también incorporar al alimento dentro de un museo por visiones y por imágenes y también por el comer. O sea, también resaltábamos mucho esta importancia del imaginario y de la cultura por detrás del alimento. Aquí un poco de una mirada desde la exhibición en Río de Janeiro en 2014, después en São Paulo aquí en 2015 y en la Expo Milán, que voy a pasar un poco más, pero imágenes donde trabajábamos mucho la cultura alimentaria y por objetos, por tratados, por obras de arte. Y bueno, una otra fue una exhibición de un fotógrafo especialista en cocina, que se llama Sergio Coimbra, y aquí trabajábamos mucho lo que era la comida callejera, que fue una serie, y una serie de chefs brasileños, o sea, la parte de cocina callejera, cómo se trataba del tema, le vamos para fuera del espacio expositivo, entonces se quedaba aquí mucho ahí, trabajando de lo que eran las ferias callejeras y la relación que tiene también entre el cotidiano de nosotros. Una otra para una marca, para Campari, donde hicimos también desde una mirada de un fotógrafo, pero especialista en cocina, y que es el universo del bar y del restaurante, pero más aquí específicamente del bar, con su mirada más artística. Una otra también
tipos de exhibiciones, pero que era un recogido de muchos otros fotógrafos también en un espacio de un mall, de un shopping center. Entonces, como también tratar eso de una manera donde la gente se puede involucrar con las imágenes, relacionarse con ellas, pero también pensar y refletir un poco qué es el significado de las imágenes ahí. Esa es una otra que también hizo un recogido hasta entre 2017 y 2018 de un chef 3 estrellas Michelin de Japón que se llama Yoshihiro Narisawa, con el fotógrafo y que se llama Satoyama, que es una filosofía utilizada por el chef Narisawa. Y ahí también cómo ocupar un espacio de museo con el tema central y el eje de las imágenes gastronómicas, pero todos los sentidos que tenía eso. Él trabajaba mucho con esta filosofía Satoyama también, de las estaciones del año, de las esencias de cada parte de Japón y cómo tratar eso a partir de un plato y las reflexiones que los espectadores tenían también. Aquí un poco cogido. Una otra manera desde la mirada del cocinero, pero como también abarcar la multidisciplinaridad, una cosa que vamos a hablar mucho acá, es un proyecto de transformación y trabajamos mucho con las merenderas, con las cocineras de las escuelas de la primera infancia. Entonces, la importancia de dar luz y dar focus al papel de la cocinera, mucho como educadora y transformadora de realidades en esta primera relación de la gente con el alimento. Y ahí hicimos desde clases estructurales de cocina para que mejoraran la calidad, pero también ellas como agentes educativas de la relación del alimento y un poco de educación alimentaria. Y también Fruto, que es un proyecto desde 2018 y hacemos todo enero, que es un poco salir del espacio del cocinero, o sea, nosotros siempre platicamos entre nosotros y cómo hacer eso un poco más abierto, un poco más allá de solo no cocineros, pero también para la sociedad civil, involucrando desde médicos, doctores, cientistas, políticos y todo. Una otra última, bueno, Fruto es anual, entonces hemos hecho ya en 2020. Y una otra que empezamos en 2018, que es Aromas y Sabores, que es una exhibición súper sensorial. Entonces, siempre me preguntaba cómo se hacían y cómo se construían los alimentos, las esencias y los aromas. Y a partir de aquí tenemos a partir de obras, cómo pasar un poco eso a la parte científica, química, pero también sensorial a los visitantes. Hay un poquitín más. Y creo que ya está. O sea, así son miradas distintas. Quería traer un poco eso para dar una otra óptica que desde la cocina podemos trabajar y abarcar mucha cosa por el alimento. Gracias, chef. Muchas gracias, chef Felipe. En definitiva, pues nos damos cuenta cómo tu trabajo y el trabajo de tus compañeros, pues es prueba de que la gastronomía es mucho más que estar detrás de un fogón. Pues para iniciar nuestro diálogo, voy a citar al autor estadounidense Michael Pollan, escritor, activista, sibarita, considerado por la revista Times como una de las personas más influyentes del mundo. En su libro Cocinar, una historia natural de la transformación, nos habla sobre su apreciación de la gastronomía y comenta que cocinar es una actividad que cada vez se realiza menos en casa, pero dedicamos más tiempo a ver programas de cocina, películas de cocina, visitar restaurantes. Es una actividad que dejamos para los profesionales. Con la pandemia, algo me dice que las costumbres alimenticias en el mundo están cambiando. En lo general, todas las personas comenzamos a cuidar de la alimentación, cocinamos más en casa e incluso experimentamos, creamos y recreamos nuevas formas de combinar los alimentos. Es decir, le estamos dedicando el
tiempo que no le dedicábamos a hacer aquellas cosas que teníamos ganas de hacer, pero que no hacíamos. Por ejemplo, seleccionar mejor los ingredientes. Me surge la pregunta, ¿la gastronomía, en este caso, será nuestra aliada en la crisis? ¿Es esta la otra cara de la pandemia? ¿Por qué no nos platican Claudia y Felipe qué está cocinando la gente en Brasil? ¿Qué está cocinando la gente en México? Adelante, Claudia. Bueno, ¿qué está cocinando la gente en México? Yo creo que sigue cocinando en su mayoría lo que estaba acostumbrado a cocinar, ¿no? Que ha habido algunos cambios o modificaciones, sí, bastante. Efectivamente, esta contingencia trajo aparejado un cambio en la dinámica de todas las personas. ¿Por qué? Porque muchos dejaron de ir a sus lugares de trabajo para quedarse y trabajar desde casa, y otros pues se les imposibilitó la idea de salir de casa y esto los obliga a cocinar en casa. Obviamente los obliga a buscar recetas, los obliga a buscar ya sea recetas a través de internet, o porque tenían libros, o comunicarse con su mamá, o comunicarse con su tía para que pudieran hacer alguna receta que se les antojaba. Que si esto es más saludable o no, conforme a lo que yo he visto dentro de redes o lo que se ha manejado en fotografías, porque hubo como que un boom de que todo el mundo subía fotografías, no tanto considero que en general la gente haya cambiado a más saludable. Sí, los que tenían un ritmo de vida, un régimen alimenticio con ciertos ingredientes, evitar grasas, ellos siguen continuando. Otros a lo mejor tomaron conciencia porque en un inicio no sabíamos cómo reaccionaba o a quiénes atacaba más fuerte este bicho que nos atacó el día de hoy. Empiezan a mencionar a las personas que tienen estas características dentro de su salud, tienen alguna afección, tienen diabetes, están obesos, pasados de peso, tienen alguna enfermedad crónica, pues son los que más les afecta este virus, ¿no? Entonces, estas personas, con base a lo que les indica el sistema de salud, pues empiezan a modificar su dieta en lo que es a la que estaban acostumbradas. Sí ha habido cambios, otros no. También los mercados tienen mucho que ver. Platicando con gente que vende productos, por ejemplo, aquí en el mercado Hidalgo, con gente que me he topado que no había antes, hoy te encuentras personas vendiendo frutas y verduras sobre las calles de muchas colonias. Es una nueva forma de trabajo de aquellos jornaleros que se quedaron sin trabajo. Inclusive gente viene desde San Quintín porque se quedó sin trabajo para piscar las frutas. Y ellos dicen, ok, no se está vendiendo el producto. No se está vendiendo el producto porque no podemos exportar y porque los restaurantes cerraron. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo ese producto que teníamos aquí? Pues lo tenemos que acomodar en el mercado. ¿Cómo? Vendiéndolo y promoviéndolo y enseñándolo a la gente. Entonces tú vas al mercado y ahorita te encuentras una variedad de colores, que eso me llama mucho la atención porque llegan y preguntan, ¿yo cómo voy a cocinar esto? ¿Cómo se puede cocinar lo otro? Hoy encuentras zanahorias de 4 a 3 colores diferentes. Encuentras calabazas estrellas de varias colores, encuentras más variedad de verduras. Y eso que no estaba dentro del mercado común de las amas de casa, ya está siendo parte de las cocinas de los hogares. Esto implica una modificación en cómo o qué estamos sirviendo en la casa. Entonces, digo, hay mucho todavía que aprender, que estudiar de esta situación, porque también las emociones implican. Muchas veces cuando estás triste, ¿qué prefieres consumir? Comida confortable, comida a lo mejor que tiene grasas, azúcares y eso. Entonces es ahí donde me entra la duda. ¿Realmente todos estamos comiendo saludable? ¿Todos estamos poniendo atención a lo que indica el sistema de salud? Pero el otro lado es lo que te digo. Vas a los mercados y empiezas a ver productos que antes no había y que la gente sí los está demandando y los está correcto. Uh-huh.
Muy bien, pues es muy cierto. ¿Y tú qué nos puedes platicar, Felipe? Bueno, estoy súper de acuerdo con Chef Claudia. Acá en Brasil la realidad también es un poco en este camino. Creo también un poco sensible hablar ahora de alimento y alimentación porque hay cada vez más gente también sin acceso a alimento acá en Brasil. Y creo que en la pandemia el alimento mostró ahí como dos fuertes significados, ¿no? El significado que tenemos y la relación que tenemos en ámbito íntimo, o sea, que significa sentarse a comer en familia, sentar las relaciones afectivas, las memorias y todo. Y también, por el otro lado, el ámbito social, donde se percibió cada vez más también una solidaridad cada vez más grande en relación a donaciones y también de elecciones personales de quién y de cómo compro los alimentos, ¿no? Saber un poco la rastreabilidad de quién va a venir, o sea, mi elección va a fomentar una producción que puede ser desde proveedores y productores, ¿no? de restaurantes que cada vez están cerrados y van a vender directamente al consumidor. O también vemos movimientos desde Internet, de Instagram y todo, de un comercio informal o paralelo de productos que el mercado no consumía, como frutas y legumbres imperfectos o cosas así. O sea, sí pasó a tener mucho más atención al que se consume, sea por la calidad y por la relación de salud, o también por las relaciones que viene involucrada con eso, ¿no? De donaciones, de proveedores, pequeños productores, de todo más. Pero sí, lo que veo, y ahí empecé a hacer una búsqueda un poco más rápida, así, para saber qué en Brasil en general se estaba consumiendo ahora y vemos también que hay mucha cosa de indulgencias, las búsquedas se aumentaron cada vez más por recetas de dulces, de leche condensada, o sea que se empezó a vender cada vez más, pero al mismo tiempo veo que sí existió una aproximación una aproximación con el alimento, entre familia, o sea, empezó a tener más tiempo y rever el tiempo de comer y de alimentarse. Chef. Ok, me parece súper interesante todo esto que comentan ustedes. En particular, yo quiero rescatar la parte de las emociones, ¿no? Esta parte que ambos mencionan, donde donde recordamos lo que es comer en familia, lo que es la comida confortable, lo que es elegir algo por el gusto de elegirlo. Y pues quizá me lleva a la siguiente pregunta, que podría ser, ¿por qué las personas, ya sea de Brasil o de México, escogen de forma inconsciente estos platos? Hay una predisposición, digo, hay un autor, ahorita no recuerdo el nombre, ya que habló Felipe sobre lo dulce. Lo primero lo primero que le entra al cuerpo, al ser humano cuando nace, es la leche. Y la leche que es algo dulce. Entonces, desde ahí, nuestra genética y nuestros gustos y todo van definiendo ese sabor dulce y nos da como un apego a nuestra mamá. El comer algo dulce nos da ese cariño, ese confort que nosotros sentíamos cuando tomábamos la leche de nuestra madre. Quizás por ahí va el lado de que comemos muchas cosas dulces y confortables en este sentido, y ahorita porque nos sentimos con ansiedad, con el temor, porque no sabemos lo que va a pasar, qué va a suceder con hay muchas emociones que le duelen al ser humano, porque me puedo quedar sin trabajo, me puedo enfermar. Entonces, ¿qué quiero? Quiero algo que me conforme, que me conforte el alma y el cuerpo y me alimente. ¿Y qué me va a dar esa protección? Pues lo dulce. Hablando de la búsqueda de pancakes, de estos panecillos dulces, o del panqué de plátano, que en Estados Unidos creo que fue una de las búsquedas más profundas en Internet para sacar las recetas.
También buscamos recetas que nos recuerden a nuestra familia, ahorita que no podemos ver a nuestra familia. Por ejemplo, ¿qué quiero hacer yo? Pues a lo mejor yo quiero hacer tamales de chile colorado porque pues no estoy viendo a mi mamá, no lo estoy abrazando a mi mamá, no estoy abrazando a mi papá. Y si yo los hago, los preparo, me dan la receta, la busco esta receta y la preparo en mi casa, es como si me estuviera dando un abrazo chiquito. Entonces, la cocina siempre va a estar relacionada con emociones. Habrá cosas que a lo mejor me causen repugnancia y no las quiera consumir. ¿Por qué? Porque las relaciono con algo malo que me sucedió en la vida, alguna eventualidad, ya sea un accidente o alguna enfermedad. Adelante. Total. Hago de mis palabras las palabras de Chef Claudio, o sea, el alimento también es un abrazo, el conforto, ¿no? Entonces eso también se queda ahí por el dulzor y si ahora puedo algo, ¿qué voy a pedir? Como el último pedido de algo alimentarse va a ser dulce, yo qué sé, ¿no? Entonces se queda mucho por eso también, las relaciones y afectivas y las memorias que tenemos. O si no, un dulce va a ser una memoria, un recuerdo de la cocina familiar, ¿no? De los abuelos, de las madres, o sea, va mucho por eso. No, pues claro, claro que sí. Y de hecho, recuperando parte de lo que ambos dicen, pues me doy cuenta de que la gastronomía en definitiva y esta contingencia en particular pueden llegar a significar una oportunidad para darnos cuenta de que podemos hacer más y que podemos desarrollar más y que podemos crecer más. Digo, en este caso, los chefs nos hablan de lo que está comiendo la gente en sus casas durante esta contingencia en los respectivos países, es decir, América Latina, pero al mismo tiempo nos están hablando de una oportunidad de mercado, una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de emprender alguna actividad, ya sea cultural o económica o de negocio, que nos abra las puertas. Me gustaría citar en este caso a un antropólogo belga, Levi Strauss, que teorizó sobre las líneas de pensamiento y el actuar humano. Él plantea que cocinar es una metáfora de la transformación humana, de la naturaleza cruda en cultura cocida. Una idea algo abstracta, ¿verdad? ¿Será verdad que los cocineros podemos cocinar, desarrollar, crear, saborear más allá de las cocinas? ¿Quieres contestar tú, Felipe, o quieres que yo empiece? Bueno, puedo. Así cambiamos el ritmo. Pero sí, súper. Estoy así súper de acuerdo con lo que dice. Creo sí, y creo que el recogido de trabajos que empecé haciendo también y enseñando acá es un poco eso también, cómo salir del lugar común y poder proponer cosas desde una mirada. Yo creo también que alimentar es nutrir, ¿no? Nutrir el cuerpo, pero también es alimentar el alma, el cerebro y corazón, o sea, todo. Y cómo hacer eso de una manera distinta e individual, ¿no? De cada uno. O sea, tampoco es hacer nuevos modelos o replicar modelos existentes, pero sí saber cuál es el tuyo, el propio, y empezar a hacer eso. Creo que una de las cosas que empecé haciendo fue pasar conocimiento y poder dar acceso al público tradiciones, cultura, tradiciones, productos, por un viés de exhibición de arte en un museo, por ejemplo, pero trabajando esto siempre a partir de una mirada de cocineros, o sea, servir algo también es traspasar historia, traspasar cultura y seleccionar productos, por ejemplo, y saber cómo a partir de ahí se puede dar. Me encanta mucho la idea de multidisciplinar, o sea, el cocinero sí, también por nutrir, por eso empecé hablando un poco de nutrir el alma y el corazón y todo eso, porque también pasamos y enseñamos un poco de cultura, un poco de tradición culinaria, un poco de todo eso. Entonces, ¿qué puede ser?
en una receta, que puede ser en un proyecto de exhibición, puede ser en una acción con cocineros y merenderos, o sea, un poco de todo. Es esto, y en Fruto también, la idea de Fruto es también dar voz a la gente dentro y fuera de la cadena del alimento para que se discuta y practiquen entre todos. O sea, creo que es un poco eso. No, súper. Más de acuerdo no puedo estar. En realidad, creo recordar que mientras nos coordinábamos para realizar esta transmisión, llegaste a mencionar que incluso colaborabas con médicos, por ejemplo, ¿no? Con otro tipo de profesiones para poder desarrollarte. Sí, sí, tenemos un trabajo junto a la Universidad de Medicina aquí en la USP, en São Paulo, y para este puntualmente es mucho para que el futuro médico pase a recomendar recetas y no recetar pastillas. O sea, saber que el alimento también es una fuente, una propiedad de salud, que es el básico. Claro. Y yo pienso que Claudia conoce muy bien este tema porque ella precisamente ha estudiado un poco respecto a estas propiedades y a estos otros usos que le podemos dar a la gastronomía. Sí, de hecho, si mal no recuerdo, estuvimos juntos en algún tema, pero de salud, enfocados en cocina, en algún momento de la vida. En algún Bueno, momento. Levi Strauss se me hace súper complicado, tiene como que un cerebro con muchas aristas y la definición que él da sobre cocina pues es muy amplia, muy grande, pero lo que más me agrada de este pensador es que la cocina la equipara como si fuera un lenguaje, una manera de comunicarte y de saber quién eres tú a través de los platillos. A través de cómo los preparas, cuál es el proceso, ¿no? La cocina para él es en un sentido muy amplio, una definición muy amplia. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros como cocineros atendiendo a esta definición, pues, ¿qué podemos hacer, no? Por ejemplo, ahorita las oportunidades que tenemos, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que va a empezar a buscar la gente de hoy en día? Buscar recetas más saludables, recetas más sanas, a lo mejor con ciertas tendencias a las nuevas modas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los cocineros? Pues aprender de esas nuevas modalidades o de esas nuevas demandas de la gente, o a conocer, si sabemos que también estamos buscando más recetas tradicionales, pues empezar a conocer lo propio. Pues, a mí me gusta mucho la cocina internacional, me gusta mucho la cocina de otras partes del mundo, me fascina, pero considero importante primero conocer lo mío y después conocer lo demás. Entonces ahí es otra área de oportunidad, de enseñanza, de aprendizaje, de aprender nuevas técnicas a lo mejor que no conocía. No sé, hay una gran oportunidad para nosotros como cocineros para implementar, asesorar a restaurantes, por ejemplo, en el cómo tienen que implementar las nuevas medidas de seguridad ante esta contingencia, la materia de higiene, de manipulación de alimentos, todas estas cuestiones, pues son áreas de oportunidad para todos nosotros como cocineros, ¿no? Entonces, no nada más te limites a preparar alimentos, tienes que tienes que globalizarte en tus conocimientos para poder afrontar lo que nos viene, porque esto, para mí, es solo una probadita de las cosas que vienen más adelante, así que hay que prepararnos un poquito. Es correcto, es correcto. Es como Felipe dice, ¿no? Hay que ser multifuncionales. Así. Y de pronto nos encontramos con que Felipe está colaborando con presentaciones de fotografía, ¿no? Bueno, ahí hay un mercado, ¿no? ¿Cómo vender estos productos nuevos? ¿Cómo vender esta gastronomía que puede ser que sea tradicional, pero que la sociedad no la conoce? ¿Por qué? Porque estamos demasiado globalizados. Muy, muy interesante. Y pues de la mano con esta temática, hay una frase que mencionó Claudia que me llamó mucho la atención. Aprender del público. Claro que sí, ¿no? Aprender del público, escucharles, saber qué es lo que quiere el mercado
y no lo que le quiero imponer al mercado, que eso es un error que muchas veces cometemos los cocineros. Y pues bueno, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo consideran que se reinventará la gastronomía urbana, casera y tradicional a partir? Para expresiones, ¿no? Yo veo también que por un lado el casero, creo que la respuesta serían nuevas prácticas, o sea, repensar mucho lo que entra en casa y más que eso, lo que sale de casa. Yo tengo una preocupación mucho con los residuos que generamos y que ofertamos también, ¿no? Como negocio de gastronomía. Entonces hay que aprovechar, sí, el alimento integral, estamos acá en casa plantando a partir de tallos de semillas, empezamos a compostar, reciclar, dar nuevas utilizaciones a los embalajes. Yo creo que eso sí es un poco, es una cosa que siempre paramos y decimos, lo que los abuelos hacían y todo, es un poco volver al pasado, creo, como reconectar un poco con eso, ¿no? Acá en Brasil, creo que muchos de los restaurantes empezaron a hacer un poco de lo que puede ser el delivery y una alternativa, ¿no? Con delivery. Y vemos que, bueno, ahí se puede mirar dos cosas, ¿no? Uno, que los productos empezaron a ser los ítems, ¿no? de la carta, empezar a ser mucho más regionales, porque acá también oscilamos mucho con el dólar, la importación y los productos que pueden tener acceso desde acá, ¿no? Del local. Y creo que para alguna cosa más comercial y urbano, creo que la respuesta iba a ser local. O sea, el localismo ahora es súper, se utiliza como un ejemplo cada vez más fuerte con eso, o sea, proveedores del barrio. Yo creo mucho que puede vir a surgir más restaurantes en el barrio, pequeños locales y todo. Y para eso creo que también alguna cosa que sí va a tener un reflejo de la historia personal de cada uno de los chefs del negocio, mucho más allá que alguna cosa replicada de un modelo o una cadena de restaurantes. O sea, eso para mí es un poco como que puede ser de distintos y ser legítimo y ser autoral. Creo que son cosas ahí. Respondería un poco por eso. Excelente, excelente. Y Claudia, ¿qué nos puedes comentar tú? Pues considero que tenemos que ser muy creativos. Los pequeños negocios o la posibilidad de poder invertir en las nuevas maneras de cómo voy a distribuir el alimento, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que pasó es que cuando empiezan a distribuir, a vender a domicilio la comida, llega un nuevo impuesto. Y ese nuevo impuesto le genera una merma al círculo de adquisición y demás, y ya no les es costeable ese sistema, ¿no? Entonces tiene que prever otra manera de cómo salvaguardar ese bien y poder poner en el mercado el producto, ¿no? Sobre lo que habla Felipe también de localizar el alimento, es súper importante. ¿Por qué? Porque estamos muy contaminados en lo que se refiere al ambiente y yo creo que es otro de los trabajos que los cocineros debemos de empezar a trabajar, promover el producto local, fijarnos mucho en la marca de carbón que deja el producto, que a lo mejor lo pide el cliente, como por ejemplo aquí el salmón se vende muchísimo, pero nosotros tenemos mucho más producto de mar de muy buena calidad que podemos sustituir y que a lo mejor tienen mejores propiedades que el salmón y no lo conocen. ¿Por qué? Porque en las dietas que implementan en un régimen alimenticio, ¿qué es lo primero que viene que vas a consumir? Se le ponen salmón. En vez de decir, puedes comprarte jurel o puedes comprarte cualquier tipo de pescado blanco que lo puedes asar o hacer de alguna manera.
Entonces, sí, Baja California tiene muchísimo producto vegetal, tiene muchos quesos, tiene mucho producto animal. Entonces, hay que fijarnos qué estamos produciendo nosotros y ser creativos. Y yo siento que eso va a ser como un impulso para los cocineros, una palomita, y la gente va a empezarse a fijar más porque estás promoviendo, estás haciendo un círculo virtuoso, estás apoyando al productor, al que lo vende, y tú estás siendo parte de esa cadenita. No, claro que sí, claro que sí. Y no solamente podemos formar parte de esa cadenita como la persona que transforma los ingredientes, ¿no? O sea, podemos convertirnos en productores. Hay una gran cantidad de restaurantes que tienen su huerto. ¿Quién dice que es necesario forzosamente instalar el restaurante? ¿Por qué no te quedas únicamente con el huerto? ¿Por qué no te quedas, por qué no instalas una empresa de recolección de productos para hacer composta, para reciclar, etcétera? Es decir, le podemos sacar mucho provecho a todo esto y básicamente estamos hablando de reinventarnos, ¿no? Entonces, como necesitamos reinventarnos, pues les voy a pedir, por favor, que nos aconsejen y que aconsejen a las personas que están observando esta transmisión cuáles serán las nuevas aptitudes y actitudes que las nuevas generaciones de cocineros deben tener para desarrollarse pues en la situación actual y futura, porque como bien mencionan, pues esto llegó para largo. ¿Por qué no nos platicas, Claudia? Bueno, considero siempre desde que inició esto tenemos que tener una calidad o cualidad de reinventarnos constantemente. El ser estudiosos es súper importante, el leer mucho para poder estar actualizado en lo que está sucediendo a mi alrededor, el saber del manejo higiénico de los alimentos, el tenerlo bien puntualmente digerido para la recepción, entrega, manipulación de los alimentos, el conocer de los reglamentos, de las disposiciones y de los protocolos que se implementen, porque estos van a estarse modificando conforme vaya habiendo nuevos conocimientos sobre lo que está sucediendo en cuestiones de bacterias y virus. Ser muy creativos, el ser previsor. Platiqué con una persona y me dice, nosotros nos adelantamos a lo que estaba sucediendo. O sea, nosotros, ok, la gente no va a venir, ¿qué tengo que hacer? A las 12, antes de la semana, ya estaban entregando a domicilio. O sea, prever qué viene y cómo lo puedo solventar. Mucho sentido de responsabilidad, ser muy humanitario, porque esa es otra cuestión que he platicado, porque la gente llega encajada, a lo mejor llega molesta porque hizo muchas filas o por todo el protocolo por el cual tiene que pasar para llegar a sentarse a una mesa. Entonces tenemos que tener mucho sentido de sociabilidad y de atención, ser muy atentos al servicio, pues. Y pues ser un buen anfitrión. Considero que son muchos, a lo mejor 2 puntos, pero nos tenemos que esforzar en hacer las cosas bien para salir adelante. Eso es un cambio completo, ¿no? Totalmente. Así es. ¿Y tú, Felipe, qué nos comentas? Creo que eso, un poco repensar todo, dudar un poco de lo que creemos. A veces, yo también estaba en una práctica reciente y salí con un resumen de que el nuevo futuro, el nuevo normal, como se dice y todo, está en las manos nuestras de ahora. O sea, no es esperar al futuro y sí remodelar las cosas desde ahora. Yo creo mucho en transdisciplinaridad, o sea, es una palabra que nosotros tendremos que, bueno, somos humanos y humanos se adaptan a las cosas, ¿no? Nos adaptamos a la pandemia y nos reinventamos, creo que también reinventar es una otra palabra, pero todo eso con conciencia, y creo que la conciencia va a venir con el otro, la conciencia y la gestión interpersonal, las relaciones que tenemos con el planeta, desde el residuo hasta las cuestiones más sostenibles y sustentables. Yo creo que con eso también tenemos como casi una función social de fomentar, y ahí sí al revés, como discutíamos, de fomentar nuevos accesos, y no, porque si no el cliente, por ejemplo, siempre va a querer salmón,
¿no? Así cómo fomentar nuevos accesos, o sea, rescatar y redescubrir los productos típicos, sean mieles de abejas nativas, hongos, frutas y todo eso que existe, pero también poca gente lo conoce o poca gente lo tiene acceso a los productos de estos, y creo que tenemos ahí desde Brasil, México, pero muchos otros países y Latinoamérica, así como los mismos problemas, ¿no? Que es el acceso, y creo que eso va mucho también de una educación alimentaria. Entonces, ¿cómo introducir estas cuestiones desde el primer contacto con el alimento en las escuelas, en familia y todo eso? Entonces, creo que va mucho por un poco de se adaptar, repensar, actuar y hacer buenas prácticas y reinsertar esos productos tradicionales. En la primera práctica que hicimos nosotros aquí, Chef Claudia me comentó de una música y cómo todo también cultural está en las expresiones artísticas. Yo creo que nosotros como cocineros tenemos esta función también de reinsertar lo que está en el imaginario popular, en músicas, en textos, en las artes, pero en nuestra cocina típica, en nuestra gastronomía. O sea, creo que este puede ser un tip, un diferencial de la nueva generación. No, no, muchísimas gracias. Me llama mucho la atención esta visión que ambos tienen, donde le aconsejan a las nuevas generaciones ser diversos, pero al mismo tiempo tener las bases bien fundamentadas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Para poder decidir hacia dónde vas y cómo lo vas a hacer, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Pues pienso que es momento de pasar a la sección de preguntas y respuestas. En este caso, la señorita Janet Gutiérrez nos hace la siguiente pregunta, que creo que queda muy bien en este punto, donde ambos están utilizando palabras para clasificar y para aconsejar a los jóvenes. La pregunta dice, en 3 palabras, ¿cómo defines la alimentación en estos días? Entonces, los dejo pensar unos minutitos o unos segundos y me dicen quién va primero. Bueno, local, sana y emocional. Ok. Local, sana y emocional. Muy bien. Ay, qué bueno. Bueno, la pregunta es súper buena también. Yo diría, no lo sé si tengo 3 palabras, yo hablo un montón, entonces intentaré aquí, pero creo que yo he ido un poco por tradición, respeto y... Uy, me queda una. Afecto, creo, va Ok. mucho por eso. Ok. Entonces, volvemos a regresar a la parte de los sentimientos y las emociones, ¿no? Al final del día, pues la gastronomía se encuentra íntimamente ligada a este aspecto, ¿no? La siguiente pregunta en este caso sería, por parte del joven Alan Guzmán, la cocina ha sido medio de sustento para las familias que han perdido su fuente de ingresos principal. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿No? Esta cocina que llegó a salvar a personas que perdieron su empleo debido a la contingencia, a lo mejor vendiendo productos, a lo mejor, yo qué sé, compartiendo con los vecinos o regalándole un plato de comida al que no tiene. ¿Qué opinan ustedes? Les dejo unos segundos para que Bueno, consideren. puedo. Creo que ya tengo acá. Adelante, adelante. Era una de las cosas que empecé hablando un poco, como cuáles son los panoramas y los puntos que emerge por el alimento, ¿no? Creo que hay mucha gente solo salía de casa para tener acceso al alimento, sea para hacer donaciones, para hacer links entre productores y todo,
o para vender, o para tener productos y cocinarlos y venderlos. O sea, de una cosa estamos ciertos, nosotros no dejaremos de comer. Entonces, es un mercado que siempre va a tener espacio, y creo que ahora sí, también algo que fue puntuado, que si sabemos que eso es algo que hace la máquina girar y la cadena hacer, es importante fomentar que sea del vecino porque es el local, o de un conocido. Bueno, por eso estoy ayudando, por eso estoy también estableciendo relaciones emotivas y afectivas también. Entonces, va un poco por eso. Ok, ok. Excelente. ¿Y tú, Claudia, qué nos puedes comentar? Yo creo que fue una muy buena área de oportunidad para estas personas. Hay diferentes tipos de cocinas emergentes en esta pandemia, ¿no? Aquellos que no se dedicaban a la restauración y aquellos que sí se dedicaban a la restauración y tuvieron que cambiar el giro de lo que se dedicaban en ese momento, ¿no? Hablando de los que no se dedicaban a la restauración, porque los que sí, pues ya más o menos sabemos, no cambiaron completamente su giro, sino siguieron por uno mismo, pero los que no se dedicaban a la restauración, ¿qué hicieron? Bueno, me quedé sin trabajo, ¿qué es lo que hago mejor? ¿O qué dentro de la comida? ¿Qué es lo que preparo mejor o qué es lo que le gusta a mi familia? Pues que la cochinita pibil. No, pues que la lasaña, inclusive, no roles de canela, que también se vendían cantidades industriales. Entonces, bueno, eso ahora no te lo voy a regalar, te lo voy a vender y así me ayudas. Entonces empiezan a crear, empiezas a crear comunidad. Sé que te quedaste sin trabajo, sé que haces las cosas ricas, que no te dedicas a esto y para ayudarte y también para ayudarme yo, porque también habrá quien salía a trabajar y no preparaba ni una manzana partida a la mitad para comerse y cenar. O sea, todo el tiempo se la pasaba de restaurante en restaurante. Entonces había personas que ni siquiera sabían cómo mover un plato en la cocina, entonces les facilitaron la existencia. Entonces yo creo que fue algo muy bien planteado, algo que también nos ayudó a reconocer qué es lo que se está cocinando en la región, qué es lo que le gusta a la comunidad, y pues qué padre que lo hicieron y que a lo mejor es un futuro negocio del cual pueden vivir, ¿no? Porque no sabemos cuáles van a ser también las nuevas maneras de cómo vas a trabajar, porque muchos también, empresas, ya les gustó que estén trabajando desde domicilio. ¿Por qué? Porque ahorras gastos en otras cuestiones y ciertas personas van a tener que rescindir de las empresas, ¿no? Entonces, si ya les fue muy bien, pues yo creo que va a ser una nueva área de oportunidad. En efecto, no puedo estar más de acuerdo. Como mencionabas, en cuanto a los restauranteros, una cantidad significativa de amistades tuvieron que migrar sus negocios al delivery, ¿no? Y comenzar a hacer entregas o crear productos que tuvieran un tiempo de vida más prolongado. Y también lo puedo ver con nuestros estudiantes, donde muchos de ellos comenzaron a vender a través de las redes sociales, ¿no? Pero para vender a través de las redes sociales tuvieron que saber de fotografía, cómo funcionan las aplicaciones, a dónde lo vendo, ocupo una inversión, aunque sea chiquita, cómo voy a distribuir el producto, es decir, ocupan toda una serie de elementos que los obligan a transformarse y evolucionar y adaptarse a las nuevas necesidades. Por último, la señorita Veres Ellis les hace la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene acerca de la falta de alimento en América Latina? Ya que esta falta de alimento afecta a muchos sectores de la sociedad y pues, ¿qué podemos hacer al respecto, ¿no? En particular ahorita, donde como menciona Claudia, pues los agricultores, por ejemplo, no tienen quizá el dinero suficiente para volver a cultivar, ¿no? Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Felipe? Bueno, les dejo unos segundos. Sí, no, es arduo, es sensible. Es una cosa que discutimos también en Fruto eso, ¿no? La falta de acceso al alimento. Y hay muchas cosas que creo que sí, hay la cuestión de
de oferta, hay la cuestión financiera, hay la cuestión de educación, o sea, tiramos en la basura y tiramos afuera y perdemos como casi un 40% de lo que producimos. O sea, no tendría que haber eso, ¿no? Hay mucha deseducación en relación a residuos, en relación a caducidad y todo eso. Y creo, bueno, es súper delicado porque también, bueno, es de cada parte, trata distinto eso, pero si va a haber en una feria callejera, el cuánto tiran en la calle alimentos y al mismo tiempo estamos luchando contra desnutrición y hambre y todo eso. O sea, es una cuestión de información, es una cuestión de reeducación, es una cuestión de imposición de políticas públicas contra eso también. Miraba acá como recién que la gente, como no conseguía vender los productos, prefería tirarlos que donarlos. O sea, ¿cómo si estamos en una época de pandemia y si hay un número cada vez más grande de gente que no tiene acceso al alimento? O sea, hay que poner todo eso en una regulamentación para que eso no acontezca. Para mí es una de las peores cosas, es un mote y un eje de mi trabajo para que también no acontezca un número cada vez más grande de gente que no puede acceder al alimento. O sea, No, más de acuerdo, no puedo estar. De hecho, es mundialmente sabido que las cadenas de comida rápida cada cierto tiempo se deshacen de producto, ¿no? Y prefieren deshacerse de él por evitarse, pues, alguna situación legal antes que donarlo a alguna persona necesitada. ¿Qué opinas tú al respecto, Claudia? Pues tiene muchos aspectos, o sea, lo puedes tomar esta pregunta desde distintas perspectivas, ¿no? Si tú hablaste ahorita de los jornaleros que se quedaron sin trabajo, digo aquí, no sé si tú lo viste, varios camiones que venían de Sinaloa se quedaron varados aquí en Tijuana porque no pudieron cruzar y venían cargados con toneladas de producto. ¿Qué es lo que sucedió? Inteligentemente, en esta situación, alguien postea en un grupo de mujeres, que somos 1 millón de mujeres que pertenecemos a está este camión aquí y necesitan vender el producto. ¿Qué sucedió? Se empezó a mover ese post y lo compartieron en otras páginas y la gente fue a comprar. En 2 días o en 3 días se acabaron los mangos, o se acabaron los limones, o se acabaron los tomates, o se acabaron los aguacates, pero esto fue porque toda la comunidad de alguna u otra manera pretendió apoyar volviendo a compartir esa publicación. La otra que también vi, por ejemplo, fue una comunidad de pescadores. Alguien posteó y puso, ok, se está regalando, no se está regalando, se está como haciendo un trueque del pescado que tenemos aquí, pero como no tenemos chamba, no tenemos para comer y no podemos vivir comiendo de puro pescado, pues si nos puedes traer ropa, si nos puedes traer comida para compartir, pues sería muy agradable que nos apoyaras e intercambiamos pescado por producto de otra calidad de producto de intercambio. ¿Qué otro tipo? Ajá, entonces yo creo que aquí es un trabajo de toda la comunidad para que todos podamos salir adelante, porque a todos nos está afectando de alguna u otra manera. Bien dicho lo que dice Felipe, hay que implementar nuevas políticas públicas, pero creo que aquí los gobiernos a veces, es como que un tema muy complicado de poder digerir y definir o obligar a que todos nos pongamos de acuerdo para exigir que hagan algo en beneficio de estas comunidades que se han quedado sin trabajo y que esperemos no lleguemos al desabasto de productos que hasta ahorita no ha sucedido, a pesar de que hubo un tiempo en que se sintió la amenaza de que se iban a acabar ciertos productos, ¿no? Pero pues ahí vamos. Sí, eso es muy cierto. Al final del día es un poco de conciencia social,
¿no? Ayudar a la persona que está a un lado de ti y que necesita en este momento de tu apoyo. Yo sí pude vivirlo de cerca durante los meses más fuertes en México, que habrían sido abril. Y sí pude vivir esa parte, ¿no? Donde los vecinos le llevamos un poco de despensa a una mujer ya mayor, pues que obviamente no podía salir ni trabajar y sus hijos no podían cruzar a México porque viven en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un poco de conciencia social, pero de que podemos. Otro punto que a mí me gustaría resaltar es el tema del consumo local, ¿no? El consumo local es algo que mencionó Felipe y que muchas personas traemos en boca y que muchos negocios en la ciudad de Tijuana, por ejemplo, o en diferentes partes del mundo están promoviendo. Y pienso que este es un momento crucial como para poder alcanzar ese objetivo, ¿no? Esa conciencia social donde las personas van a decir, antes de comprar este producto que estoy trayendo desde China, desde Europa, desde otro país, primero voy a consumir el hecho en Brasil, el hecho en México, el hecho en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y cambiando un poco de tema, me pasaron una última pregunta de un estudiante de la universidad, Javier Perea, y pues para aligerar un poco la temática, él les pregunta, ¿qué es lo mejor que les ha pasado en la cocina como chefs? Yo pienso que van a tener muchas respuestas a ello, entonces les doy unos segundos. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo siento en mi persona cuando empiezo a definirme hacia la cocina mexicana, como que empecé a entender un poquito mucha del por qué soy o por qué cierta gente reacciona de determinada manera. Empiezo a ver a alguien que dice, a mí me gusta esto, y ya, ok, si le gusta esto, ha de ser de este lugar o de esta región de México, ¿no? También muchas satisfacciones cuando preparas algún banquete o alguna comida o algo que alguien te diga, oye, esto está muy rico, ¿no? O el poder tener la oportunidad de ir a algún lugar, adquirir el producto de primera mano y empezar a investigar o probarlo recién cosechado y empezar a imaginar cómo voy a preparar este platillo. Yo creo que son una infinidad de satisfacciones distintas en todo el contexto. O, por ejemplo, el hecho que yo le platiqué a Felipe, el de la música esa que hablamos que estaba muy relacionada con el arte, que eso sí, eso se me quedó súper grabado, ¿no? Orgulloso a una persona, motivarlo también a preparar alimentos de la tradición mexicana a través de esa cocina, ¿no? Sentirse orgulloso por lo que hace. Entonces, hay una gran cantidad de emociones que están inmiscuidas en la cocina. Inclusive hubo otro, hablando de emociones, cuando estuve en la maestría, un maestro trajo gaznates. Estos gaznates, pues es un dulce que es frito y va relleno de un merengue, pues dulcecito. Cuando lo pruebo, ese merengue, empiezo, sin querer, se me empiezan a salir las lágrimas. Mi abuelita acababa de fallecer en esos días. Me trajo una memoria, o sea, me trajo a la imagen a mi abuelita batiendo las claras del huevo con un tenedor y por otro lado agregando la miel. O sea, digo, la cocina es bella, es hermosa y a quien le gusta o a quien no la entienda, le invito a entenderlo un poquito más, que no nos considere que estamos un poquito loquitos en la cabeza por todas las emociones que nos implican, ¿no? Porque dicen que somos muy emocionales, muy emotivos los que cocinamos. Sí, sí, tal cual. ¿Y tú, Felipe, qué nos puedes platicar? Bueno, yo voy mucho por la emoción, creo. Tengo un paralelo mucho con las artes, o sea, cuando al comenzar o alguien que consume o que produce todo eso, comprende
el proceso creativo por detrás de un plato. O sea, creo que la primera vez que tuve fue como stagiaire en prácticas en el Bulli de Ferran Adrià cuando estuve ahí, y estaba ahí como haciendo de stagiaire, haciendo sin comprender qué era todo, y cuando comprendí que estaba haciendo como un esférico de un Pedro Jiménez, de un vino hecho de uva pasa, y hacía un esférico pasa, o sea, pasaba y deshidrataba y todo eso, me callaban lágrimas y todo, y ahí decía como, sí, eso es el proceso, es eso, el creativo y la idea del plato y todo. Y ahí también, algo que también empecé haciendo cuando tenía el restaurante acá, el Dois, y también que ponía más para un contemporáneo, pero recetas que eran de familia y de tradición. Entonces empecé a hacer como, era yo y mi socio, los dos tenían herencias judías, y ahí hacíamos como un gefilte fish, que es un plato de nuestras abuelas, pero con pirarucu, que es un pez amazónico, y el jambú, que da una dormencia en la boca, electricidad y todo. O sea, también, ¿qué es? Es reinterpretar una tradición, pero con la autenticidad de cada uno. O sea, son momentos. Y creo uno de los otros también fue cuando conseguimos realizar en fruto algo que siempre estábamos discutiendo, que era el desperdicio alimentario. Entonces empezamos a hacer todo un menú hecho con descarte de la feria callejera. O sea, empezamos 2 meses recogiendo todos los productos de ahí y solo servimos productos, 80-90% de lo que fue servido fue desde productos que iban a estar en la basura. O sea, Sí. estos sí también son orgullos. No, wow, definitivamente recordar es vivir, ¿verdad? Yo lo vi en sus caras ahorita. Recordar es vivir. Esa es una frase que mi padre me ha repetido varias veces. Bueno, pues la última pregunta me la dejo para mí, ¿verdad? Y la pregunta que les quiero hacer es, pues, ¿qué tal se la pasaron el día de hoy? ¿Cómo se sienten? Súper feliz de poder estar acá con vosotros y pasar así como rápido ideas y pláticas, y saber que también tenemos muchas cosas en común. Aparte, mismo estando distantes, tenemos muchos problemas, muchas soluciones y muchas cuestiones que se complementan y se completan. Por eso creo mucho que el diálogo siempre es la mejor solución para todo. Muchas Muy gracias. feliz de estar acá. Gracias. Pues desde un principio, como estaba el nerviosito ahí de que íbamos a iniciar con esta charla, con esta plática, porque no sabíamos, sí sabíamos más o menos por dónde iban los temas, pero no sabíamos cómo íbamos a conjugar toda esta situación. Me siento muy feliz, igual como dice Felipe, es increíble que estando tan lejos, cómo podemos tener los mismos problemas, cómo podemos compartir muchísimas cosas en cuanto a la alimentación, y que pues somos latinos, ¿no? Somos latinoamericanos, y eso es lo importante, ¿no? Hay que reforzarnos, hay que ser hermanos unos a los otros e impulsar desde ambos rumbos nuestras cocinas. Fue una charla muy agradable y creo que para muchos muy, muy educativa en todos los sentidos, ¿no? Pudimos razonar muchos elementos que hoy en día nos da esta situación, esta pandemia, esta cuarentena. Muchas gracias a ustedes por hacernos parte de esta charla. Gracias. No hay de qué. Pues me gustaría despedirme precisamente resaltando lo que acaba de mencionar Felipe y lo que acaba de mencionar Claudia, con una frase que hace en nuestra primera reunión, cuando nos conocimos, el chef Felipe mencionó: la distancia nos separa, pero las tradiciones nos unen, y no hay nada más cerca. Con esta frase los dejo. Yo me despido de ustedes. Soy el chef Israel Zárate y les saludo desde UNUS Universidad en la ciudad de Tijuana. Hasta luego.